labores que hacer, no todos tenían que fusilar. Pregunta si alguien no quiere fusilar, y hay otros trabajos y que ninguno va a ser castigado. 542 soldados, todos dieron testimonio al final de la guerra. ¿Cuántos se levantaron y dijeron que no quieren fusilar? Uno levantó la mano y pidió no fusilar. Cuando comienzan los fusilamientos, otros 12 pidieron no fusilar. En total 13 no fusilaron. Los demás fusilaron. Todos. El primer día fue difícil. El segundo día fue difícil. El tercer día nos acostumbramos. El cuarto día fue más fácil. ¿Sí? Había mucho alcohol que corría en las noches y mucho humor negro. Y estos que no fusilaron tenían nombres que no los voy a decir porque no queda bien, pero lo mínimo que se decía era que no eran patriotas, no eran alemanes orgullosos. El fusilamiento era de a 10. Se llevaba a todo el pueblo, a toda la aldea. ¿Sí? ¿A quién fusilamos primero? A ver, ¿a los hombres o a las mujeres? ¿A los hombres? ¿Quién dijo a los hombres? ¿Por qué a los hombres? Es muy lógica la respuesta, pero ¿por qué? Porque son los más fuertes, porque pueden ofrecer resistencia, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? No, primero las mujeres. Siempre primero las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque cuando lleguen los hombres, ellos saben que no tienen madres, que no tienen hijas, que no tienen hermanas, y piden que los maten. O sea, toda aquella resistencia que te habían ofrecido ya automáticamente se eliminó. Pero ¿cuál era el proceso? Los llevan al sitio donde los fusilaban, a bosques cercanos, al bosque más cercano de la aldea, y de 10 en 10, los que fusilaban, elegían a la persona y caminaban 800 metros hacia los pozos donde los fusilaban. Y mi familia fue todos fusilados en la zona de Kiev, en los alrededores, el de Lvov, fueron todos fusilados. Siempre dije que yo, si es que hay un Dios, y aparentemente hay un Dios, me voy a explicar por qué creo que hay un Dios. Si es que hay un Dios y hay un Dios, tengo un solo pedido y es que mi familia haya sido fusilada las primeros. ¿Por qué los primeros? Porque los primeros días llegan y ¿qué ven? La fosa. Pasan 5 minutos, vuelven y cogen otros 10. A 800 metros se escuchan los disparos, en el bosque no se escuchan los disparos. Y el tercer grupo, y el cuarto grupo, y el quinto grupo, y el sexto grupo. Si tengo un solo pedido es que hayan sido los primeros. Pero van caminando hombro a hombro, víctima y victimario, 800 metros hacia las fosas. Y yo me pregunto en qué pensaban esas mujeres. Mi abuela, mi bisabuela, perdón, mi abuela estaba en Argentina, mi bisabuela. Pero peor todavía me pregunto en qué pensaban esos soldados, porque ellos no tienen mamá, no tenían hermanas, no tenían sobrinas. ¿En qué pensaban? ¿Cómo fue humanamente posible? Nunca lo vamos a poder entender, nunca vamos a poder entender esa dimensión de vida. Vamos a pasar. Me pidieron, justamente en este viaje, mi experiencia es el tema de Holocausto, me pidieron hablar un poquito también sobre el 7 de octubre, porque tenemos que pensar cómo vamos a enseñar, cómo vamos a seguir enseñando entre lo que pasó y el 7 de octubre, porque hay cuestiones que aparentemente son un poquito paralelas. Primero quisiera leer algunas palabras. El 7 de octubre jamás declaró la guerra a Israel. Estamos en un cese de fuego hasta ese momento. Jamás le declaró la guerra a Israel. Fue la masacre más grande ocurrida en un solo día después del Holocausto. Se suponía que nunca jamás. Una cosa así nunca jamás iba a volver a pasar. Y por supuesto que no en Israel, teniendo el mejor ejército del mundo, con la mejor tecnología, con la mejor infraestructura, con la mejor todo lo que querían, que aparentemente ese día falló. El ataque de Hamas tuvo claras características e intenciones genocidas. Claramente tenemos las órdenes que se llaman los soldados, a los terroristas, y tenían intenciones claramente genocidas. Dije que si suponía alguna cosa así, no iba a volver a pasar en Israel. Jamás odia a los judíos. Así lo predican en las mezquitas y se enseña a niños pequeños en la franja de Gaza día a día y generación a generación. La violencia está adoctrinada en la franja de Gaza.
Jamás está impulsado por un odio religioso irracional. Su odio es la causa de su miseria y se han convertido en prisioneros de su propio odio. Están encadenados a ese odio. Ellos y sus hijos son víctimas de ese odio, eternizando de esta manera su condición de víctima. Jamás no odia a los judíos por Israel, odia a Israel por los judíos. Es un conflicto existencial. El Medio Oriente no volverá a ser el mismo. Es una guerra entre dos civilizaciones. Son ellos o nosotros. Nunca creímos que íbamos a llegar a una situación así. Es una guerra asimétrica, no solo en el poder militar a favor de Israel. Es asimétrica entre quienes priorizan la muerte, entre quienes valoran y santifican la vida. Nos piden proporcionalidad. Nos piden que seamos proporcionales en lo que hacemos en la Franja de Gaza. Y quiero contarles, porque ustedes son jóvenes, buscamos soldados voluntarios que estén dispuestos a matar a 364 jóvenes que vinieron a bailar en una fiesta. No encontramos. Buscamos soldados voluntarios que violen a las mujeres palestinas. No encontramos. Buscamos soldados israelíes que maten con un tiro en la cabeza a bebés en sus camas. No encontramos. Eso fue lo que pasó el 7 de octubre. Eso fue lo que pasó. Nosotros no vamos a hacer y actuar como ellos. Nos acusan, en un momento Sudáfrica, de cometer nosotros, Israel, genocidio y crímenes de guerra. Jamás cometió crímenes de guerra y lesa humanidad. Quiero explicar el término de lesa humanidad, que normalmente no se comprende con profundidad. Y para hacerlo sencillo, un crimen de lesa humanidad es cuando la humanidad fue víctima. Cuando la humanidad debería sentirse víctima. Y justamente nos acusan a nosotros. Y oh sorpresa, el primer país que sale a defender a Israel en la Corte Penal Internacional en La Haya es Alemania. Alemania se paró a defender a Israel y Alemania trajo consigo a toda la comunidad europea. Oh sorpresa, fue Alemania la primera que se paró a defender a Israel. Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Disparar a civiles, a ciudades civiles, es un crimen de guerra y esto está ocurriendo hace 17 años. Ustedes, verdaderamente, me disculpo, pero no tienen la capacidad de comprender qué significa que día a día nos disparan misiles. Día a día nos disparan misiles, todos los días hace 17 años. Secuestrar civiles es un crimen de guerra. Secuestrar niños es un crimen de guerra y que nadie les llegue a llamar una resistencia palestina. Eso no es resistencia. Secuestrar niños, secuestrar mujeres, secuestrar bebés no es una resistencia. Violencia sexual como arma de guerra es un crimen de guerra. No permitir la visita de la Cruz Roja a los secuestrados israelíes, rehenes de Hamas en la Franja de Gaza, es un crimen de guerra. Usar hospitales, colegios y mezquitas como centros de almacenamiento de armamentos y centros de disparo de Israel es un crimen de guerra. Y a usar a tus propios civiles como escudos humanos es un crimen de guerra. Y quiero decirles a todos para que nos quede claro, Israel tiene el derecho y la obligación de autodefenderse. A nivel personal, vamos a pasar un poquito, quiero mostrarles un poquito. Dos puntos históricos quiero mencionar, pero no quiero hacer una clase histórica, así que va a ser muy cortito. El mandato británico sobre Palestina, que termina con la votación del 29 de noviembre de 1947. México se abstuvo, 33 países a favor, 13 se abstuvieron, México se abstuvo. Se decide la división del mandato británico de Palestina en dos estados, un estado judío en amarillo y un estado palestino en naranja. Acá, vamos a usar este es el estado judío, el azul es el estado judío, y lo otro, aquí está la zona de Gaza y mucho más. Nosotros salimos a bailar en las calles, nosotros salimos a festejarlo. Paréntesis, Jerusalén quedaba internacional. Jerusalén quedaba internacional. De acuerdo que nosotros salimos a bailar en las calles, salimos a festejarlo. ¿Ok? ¿Qué pasó con la Franja de Gaza? Fue tomada por Egipto hasta la guerra de los 6 días. ¿Qué pasó con Judea y Samaria? Fue tomada por Jordania. Fueron utilizados los palestinos y aquí su tragedia.
fueron utilizados como carne de cañón, porque correspondía al Estado. Nosotros no lo tomamos hasta la guerra de los 6 días. Pasamos a la próxima. La guerra de los 6 días sí se tomó, para eso la educación de los niños, paso un poquito que quiero ver, la educación día a día de los niños palestinos. ¿Ok? El ataque, un poquito sobre la franja de Gaza, con solo 368, no me acuerdo un poquito para atrás, fíjate muy rápido. La próxima. Toda la zona que está azul, acá de Vía Vieja, de Tigasará, toda la zona que está azul fue tomada por los terroristas de Hamas. Toda la zona que está azul está en la franja de Gaza, todo esto el 7 de octubre fue tomado. Paso un poquito más, la próxima. Un poquito de proporción. Entonces, segundo que quiero encontrar. Esta señora que estamos viendo acá se llama Sara Basbi. Escuchen su historia de Sara Basbi. Su marido, el teniente coronel Yoav Basbi, cayó el 6 de octubre de 1973 en la guerra de Yom Kippur y por sus acciones recibió condecoración del coraje. Su hijo, Aaron Basbi, fue paracaidista y cayó el 8 de mayo de 1983 en la guerra del Líbano, y su nieto, el capitán de las reservas Aaron El Benishti Basbi, a nombre de su tío, murió en el frente de Gaza y fue enterrado junto a su tío y su abuelo en Yesod Amada. 3 generaciones. Abuelo, padre e hijo. Después dicen que la muerte no golpea 2 veces en la casa. Segundo caso que quiero mencionar para tener un poquito de proporción. Orit Giasi tuvo a la par 3 hijos en el frente en Gaza. En realidad 2 en Gaza y 1 en el frente en el Líbano. Hace 3 semanas atrás, a las 6 de la mañana, golpean la puerta de su casa y ella comprende que le vienen a dar la noticia amarga que uno cayó y pregunta por cuál de mis 3 hijos vinieron. Es una realidad. Vinieron por él. El sargento David Díaz, el más joven de los 3, que cayó en la franja de Gaza. Nosotros, mi familia personal, paso un poquito de la próxima, somos muy afortunados. Somos muy afortunados. Nosotros tenemos un chiste en mi familia, que siempre atacan cuando yo estoy fuera del país, y que también estaba fuera del país y ando un grupo de mexicanos, dicho sea de paso, que mañana a la noche me encuentro con ellos. En Francia, Bélgica y Holanda. Estudios sobre el holocausto en Europa Occidental, la primera vez que hacíamos ese tipo de viaje. Y se llama mi señora, a las 10 de la mañana, un proyectil directo en nuestro edificio, que cayó en realidad en el piso de arriba. Yo vivo en el piso 7, pues tenemos piso 8, pero en el piso 7 el salón no hay arnés, sino está todo el sistema de agua, los tanques de agua, todo eso cayó al balcón, que está acá, y el balcón entró a la casa y reventó todo pasa a las próximas. Todo el salón, estas son las ventanas, hasta aquí, todo el salón quedó roto y mi señora estaba sola en la casa. Llamó a mi hijo consiguió venir a sacarla, la sacaron, y con todo eso son daños leves, se arruinó todo el salón, todas las ventanas de toda la casa, ya lo arreglaron, el gobierno paga, el Seguro Nacional paga todos los daños. Nomás para que sepan, $60,000 costó el arreglo, que es una barbaridad, y es uno en cientos de edificios que fueron impactados con proyectiles directos en mi edificio, 4 pisos, o sea, piso 8, 7, 6 y 5, los 4 fueron impactados. Pasa un poquito a la próxima. Hace un mes atrás nos llamó el vecino del piso 8, apareció el proyectil, había estado adentro de la cocina, estaba una gente que trabajaba, lo arreglaban, sacaron el horno, todo lo que estaba ahí, apareció el proyectil, ahí está, que impactó en nuestra casa. Vamos a pasar al próximo. Lo peor fue lo de mi hija Mita, que aquí está en la foto con mis 2 nietos, Rem de 3 años y Omar.
de 20 días. Ellos vienen del Moshav Netiv Hazara. Netiv Hazara está pegado a la franja de Gaza, antes del mapa. Hay casas que limitan con la frontera, directamente con la frontera. Hay muralla también de cemento para que no disparen directo. Y al Moshav entraron con parapentes. Entraron del aire. Y para hacerlo cortito, el Moshav dejó 20 muertos de 200 familias. De 200 familias dejó 20 muertos. Mi hija estuvo sola porque su marido trabaja en el aeropuerto y él estaba de guardia el viernes a la noche en el aeropuerto. Entonces estaba sola con mis dos nietos, Reem y Omar. 13 horas sin electricidad porque cortaron la electricidad del Bishuf. En el cuarto de seguridad, 13 horas. Tengo que decirlo porque el que no es israelí no lo entiende. Si tú le preguntas a un israelí típico, hasta el 6 de octubre, si hubiese un evento terrorista, ¿cuánto tiempo va a tomar hasta que llegue el ejército y la policía? Todo israelí te va a contestar 10 minutos. Ya 15 sería algo tremendo, y más de eso hay que hacer una comisión investigadora. En 10 minutos el ejército llega. No existe una cosa así de que pase más de 10 minutos. Mi hija estuvo 14 horas sola, incomunicada, con mis dos nietos sola. La última hora escuchaba los disparos y los terroristas golpeando la ventana de hierro del cuarto de seguridad. Iktbach el Yehud, maten a los judíos, tratando de abrir la ventana del cuarto de seguridad, y ella desesperada, llamando por teléfono al ejército que la venga a rescatar. La casa de al lado del vecino es el dueño de la casa que ella alquila, de dos casas. Uno vive el dueño, un señor mayor de 60 años, y la otra estaba mi hija con mis dos nietos, y llegó el ejército al final después de 14 horas, un jeep con 4 soldados y un médico. Y hay un dilema, ¿quién sacamos? Hay dos gritándonos que tenemos dos terroristas en la puerta de la casa, un señor de 60 años y una mujer con 2 hijos. La respuesta es obvia, no porque sea mi hija. La respuesta es obvia, que la mujer con los 2 niños, y a ella la sacaron. Al vecino los terroristas lograron matarlo. El vecino no se salvó. Pero cuando entran los soldados a sacar a mi hija y a mis 12 nietos, nadie quería tocar al bebé. Y tenía que salir corriendo, porque ahorita estaban ahí adentro, estaban disparando en la casa de al lado de su vecino. Tenían que salir corriendo. Entonces, al final, los soldados agarraron a Reem, el mayor, y a mi hija. Y el doctor agarró a mi nieto chiquito, a Omar. Y cuando salieron corriendo, el doctor se patinó, se cayó sobre el bebé y le rompió un brazo de 20 días. ¿Okay? Pero bueno, son chiquitos y se recuperan. Pero también eso pasó. El próximo es mi yerno, la esposa de mi gente, mi yerno, no sé cómo se dice. Este es el antes de todo el ataque. Él a las 6:30 de la mañana, en el aeropuerto, su jefe le dice: mira, algo grave está pasando, nadie sabía en ese momento qué, anda a tu casa. Del aeropuerto a donde ellos viven, de Tibasara, son 45 minutos de viaje. Vuelve, pone la radio y ya habían anunciado que hay terroristas en lo que les acaba de mostrar, en Sderot, en Netivot, en Be'eri, y también en Netiv Hazara. Entonces, él sale volando. No aparentemente en semáforo, ni policía, ni nada, iba a 160. Así dice él. Y llegando a 2 kilómetros de Moshav, ve un grupo de 20 motociclistas. Para él es salido de Golani, o sea, es combatiente de una unidad de infantería. Entonces él conoce. Y ve un grupo de 20 motociclistas armados. Y dice: bueno, el ejército de Israel. Lógico, dice, es el ejército de Israel. Y cuando acorde se va acercando con el coche, nota que tienen el arma Kalashnikov, que es un arma rusa que nosotros no tenemos en Israel. Y que tienen las vinchas verdes. Entonces, bueno, 1 más 1 son 2, ¿no es cierto? Se entiende, frena, pegó la vuelta y vuelve hacia el norte para escaparse, y las motocicletas son más rápidas. En la maniobra que tomó frenar, pegar la vuelta, las motos son más rápidas, lo rodearon y lo balearon a quemarroca. No se hagan problema, salió vivo. ¿Cómo? Nadie lo puede explicar. Hace 4 semanas atrás nos llamó la policía, que apareció el coche, que vengamos a autorizar y que había cosas adentro del coche. Fuimos a verlo mi señora y yo. El coche, llevamos marcador de casualidad, teníamos con nosotros, sin contar las llantas que estaban todas explotadas. Contamos 101 impactos, 103 impactos en el carro.
103 impactos en el carro. Por muchísimo menos. Gente murió por muchísimo menos. Cuando le preguntamos a él, ¿qué pasó? ¿Cómo saliste de eso? Él contesta, ok, yo soy un buen chofer y ellos no saben disparar. Bueno, eso es un buen chiste. Nadie lo puede explicar. Es un milagro que verdaderamente no lo podemos explicar, cómo él salió vivo de ese evento con unas esquirlas. Todavía tiene 2 o 3 esquirlas en el cuerpo, pero salieron vivos. Vamos a la próxima. Que nadie juzgue a mi hija, yo tampoco, pero mi hija, lamentablemente, decidió por el momento dejar Israel. Nos dice, mira papá, mi hijo tiene 3 años y 3 veces nos desalojaban del Moshav. Basta. Ellos se fueron con lo que tenían puesto, con la ropa. Mi nieto salió en calzoncillos, sin ropa, sin nada, sin pasaporte, sin documentos, sin nada. Como su marido, que está en la foto, que trabaja en aeropuertos, sacaron los pasaportes en los aeropuertos. Consiguió, porque no había pasajes para Rodas. Ahí estamos cuando yo llego de viaje y me encuentro con ellos en Rodas. Nos encontramos en Rodas. De Rodas fueron a Atenas a sacar visa a los Estados Unidos. Paréntesis, nos cuenta que habían 30, 40 personas en la embajada pidiendo visas a los Estados Unidos, todos israelíes. Los europeos no necesitan visa a los Estados Unidos. Están todos israelíes pidiendo visa a los Estados Unidos. Y ellos se fueron a los Estados Unidos. Yo vengo a los Estados Unidos, fui a visitar a mi hija, que hace 3 meses que no la vemos. Están en Austin, Texas, porque él trabajaba antes del aeropuerto en Intel, y ahí hay una planta de Intel en Texas. Y le prometieron que si consigue visa de trabajo, pues le van a dar el trabajo ahí. Entonces ellos están en estos momentos en Austin, Texas, y yo acabo de llegar ayer de una visita muy emocionante, de volvernos a reencontrar. Pasamos adelante. Bueno, de repente a mi nieto no habíamos hecho el Brit Milá todavía, la circuncisión, porque yo estaba fuera del país. Estaban esperando que yo regrese para hacerle la circuncisión. Entonces, bueno, nos encontramos toda la familia, hicimos la circuncisión, el Brit Milá, y pasamos adelante. La próxima. Esta foto a mí me duele el corazón. Este es mi hijo ahora. Mi hijo en el cuarto de seguridad. El cuarto de seguridad de los años 80, todo edificio en Israel tiene, cada departamento tiene un cuarto de seguridad. Es un cuarto de cemento armado con una ventana de hierro y una puerta también de hierro, que es contra misiles. En el caso de ellos, el mío es grande, mi casa es bastante grande, en realidad yo lo utilizo como mi oficina, y es donde yo trabajo, donde yo escribo. Pero de ellos es chiquito y además ahí lo hicieron como un cuarto de la ropa. Ahí tenemos a mi hijo y a mis 2 nietos, Mía de 8 años y a Jonathan de 4, 45 días durmiendo así. Cuando el primer día que llegué a Israel, lo fui a visitar y los vi así, y saqué esta foto. Duele ver a los chicos 45 días durmiendo así. Pasamos adelante. El cuarto es mi sobrino, Jonathan, estaba en el festival de música, en La Nova. La Nova dejó 364 jóvenes, muchos de la edad de ustedes, que habían ido a bailar. ¿Ok? Dejó 364 de 3.000 aproximadamente que había en esos momentos en la fiesta. Él estuvo desaparecido hasta las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana. A las 6:30 de la tarde apareció, se quedó sin teléfono, no podía comunicarse. A las 6:30 apareció, pero también tiene una historia de esas que son wow. Cuando ellos llegaron muy tarde a la fiesta, llegaron a las 2:30 de la mañana. El evento comienza a las 6, ya estuvieron muy poco tiempo en la fiesta. Y cuando empiezan las sirenas, él le dice a sus amigos que fueron con él: la fiesta se acabó, nos vamos. Ellos no querían irse. Él dice: no, nos vamos. Pero él me cuenta que lo que tuvo en su mente es que ahora van a salir todos con los coches. Va a haber un tráfico tremendo como algo así como México. Entonces, nos vamos. Entonces se fueron, salen primero y llegan a lo que es Be'eri, el kibutz Be'eri a la izquierda, y el nombre de otro kibutz, uno de los kibutzim religiosos donde no entraron los terroristas. Ese fue el nombre, si recuerdo el nombre, fue el segundo kibutz. Y aquí fue el primer milagro, porque cuando él llega, al principio de los eventos, nadie sabía lo que iba a pasar, y había entrado o a Be'eri o al otro, que se me fue el nombre, si me voy a acordar. Él entró al otro, pero todos sus amigos que entraron a Be'eri no salieron con él. O sea que la elección casual de entrar
fue al nombre, al otro, y no entrar a Be'eri, le salvó la vida. Y después, a las 5 de la tarde, cuando ya empiezan a salir con la opción de poder salir, le pregunta al jefe de seguridad del kibutz por dónde viajar, que no haya terroristas, si él le marca el camino por dónde viajar. Pero mi sobrino pone Waze. Waze que funciona también acá en México, lo conocemos, ¿cierto? Pone Waze. Y el Waze lo manda por Sderot. El Waze lo manda por el camino más corto, que es por Sderot, no por el camino más largo, por el norte. Él iba a Tel Aviv, a Tel Aviv. Y a pesar de que puso el Waze, él decide ir como el límite de seguridad y no entró a Sderot. Si hubiese entrado a Sderot, probablemente tampoco salía. Y el último es mi otro sobrino, Shahar, paracaidista. 70 días no lo vimos. Estuvo en la franja de Gaza. Salió vivo, salió bien, todo bien. No grave, pero 70 días no lo vimos. Entonces, antes de que entrase, pasar a la próxima. Y esto es cuando ya salió, se llevó de acuerdo una de esas pinchas que usaban los terroristas. Y mi señora y yo cuando lo vi, lo reconozco, le di un abrazo de 70 días sin saber que no deja entrar con los teléfonos, 70 días, y le di un abrazo, y me dice mi sobrino, tío, me está tocando la cola. Y digo, sí, quiero ver que esté todo bien, o sea, la abrazo, ¿no? Dice, tío, me estás tocando todo. Pues dice, quiero ver que estás entero, creo que terminó pasajamente, bueno, esto es nuevamente lo que se tomó, pasa una más de comunidad.